Hola, ¿qué tal, maestros? Pues estamos aquí, vamos a platicar un rato acerca de lo que es la enseñanza de la geometría en la educación básica. Recuerden que los contenidos geométricos en su programa están en el eje de forma, espacio y medida. Y bueno, pues para empezar, creo que una pregunta que sí es esencial que ustedes se respondan es ¿para qué enseñamos geometría en la educación básica? Yo tengo la idea de que si nosotros sabemos a dónde queremos llegar, tendremos más posibilidades de tomar decisiones acertadas sobre cómo llegar, cómo conseguir ese propósito. Entonces, pues miren, aunque esto es un video y prácticamente es una especie de conferencia, yo quisiera que no fuera así. Me gustaría que cuando ustedes consideren necesario pongan pausa y mediten, si reflexionen sobre la pregunta o el problema que les estoy planteando. Si están en un grupo, pues lo pueden comentar entre ustedes, o bien si están solos, reflexionar acerca de lo que les pregunto. En este caso es, ¿para qué enseñamos geometría en la educación básica? Vamos a regresar sobre este punto a lo largo del video, porque sí siento que es la pregunta clave para saber qué hacer con los niños, con los muchachos cuando estamos en clases de geometría. Y bien, hay otras dos preguntas que se refieren a reflexión sobre su propia práctica. Uno, ¿cómo acostumbran ustedes a enseñar geometría en su salón de clase? Y la segunda es, ¿por qué lo enseñan así? Entonces, estas dos preguntas, responderse a estas dos preguntas me hacen más consciente a mí de lo que yo entiendo por geometría y cómo debe enseñarse, a partir de cómo creen ustedes que sus niños aprenden. Miren, hay maestros que consideran que la geometría es un conjunto de hechos y de procedimientos que ya están dados y que nosotros los tenemos que transmitir a los muchachos. Para estos maestros, lo que tienen que hacer es nombrar, identificar y clasificar los objetos geométricos. Pero hacerlo así me lleva a mí a una postura de enseñar geometría, de mostrarle al alumno esos objetos. Y a esto nosotros le llamamos enseñanza ostensiva. ¿Cómo es la enseñanza ostensiva? Cuando yo le digo a los niños, esto es un cuadrado o estos son cuadrados, y le pongo en el pizarrón muchos cuadrados, estos son rectángulos, triángulos. Un ejemplo de esto, de la enseñanza ostensiva, lo encontramos muy clarito en los libros de los 60, en los libros que nosotros le llamábamos de la patria, que bueno, era como la primera temporada de los libros de la patria, porque ahora los desafíos también traen a la patria. Ahí nosotros en esos libros podemos ver un ejemplo clarísimo de lo que es la enseñanza ostensiva. Lo que están ustedes viendo en pantalla es una lección de esos libros, es la primera lección donde se trabajan cuadriláteros, y podemos ver que en la primera página, en la parte inferior, aparecen los dibujitos: cuadrado, rectángulo, rombo, romboide. Y de la otra página aparecen las definiciones. Eso de dar las definiciones de las figuras geométricas es muy clásico en este tipo de enseñanza. También las características de las tareas son igual, ostensivas. Entonces, ¿qué les pedimos a los niños? Coloree el cuadrado, y les ponemos varias figuras y el niño tiene que identificar el cuadrado y colorear. Otra tarea muy característica de este tipo de enseñanza es que nosotros les digamos a los niños que observen a su alrededor y que identifiquen dónde hay cuadrados, dónde hay rectángulos, dónde hay círculos. Eso es enseñanza ostensiva. ¿Cuáles son las consecuencias de la enseñanza ostensiva? Tiene consecuencias muy fuertes también en cómo los muchachos aprenden. Por ejemplo, si a un grupo de alumnos les pedimos que dibujen o que tracen un triángulo isósceles, seguramente van a trazar un triángulo como el que se muestra en la parte superior. Y difícilmente podrían trazar triángulos como los dos que están abajo, que también son triángulos isósceles. Pero como tienen una imagen conceptual como el de arriba, así visualizan. De hecho, ustedes mismos, si yo ahorita les pidiera, o antes les hubiera pedido que se imaginaran un triángulo isósceles, hubieran pensado en el que está arriba. Pocas veces se piensa en los dos que están abajo.
Otra consecuencia de la enseñanza ostensiva es que los muchachos, los niños, creen que la posición es una característica geométrica. Entonces, si yo les muestro un cuadrado, les digo cómo se llama esta figura, me van a decir cuadrado, se los muestro en la posición que aparece arriba en la diapositiva. Pero si delante de ellos se los giro y se los muestro como está abajo, me van a decir que es un rombo. O sea, ellos creen que por el hecho de estar de una manera colocado de otra, cambia. Otra característica de la enseñanza ostensiva es que hay ciertas proporciones en las figuras que generalmente se conservan y los muchachos creen que también son características. Por ejemplo, en esta diapositiva vemos dos rectángulos. El primero, el amarillo, sí creo que sí es el amarillo, ellos dicen rectángulo, pero el otro difícilmente creen que estos dos tienen la misma forma geométrica, son rectángulos. Al otro dirán que es una tira o algo así. También hay algunos conceptos geométricos que se relacionan mucho con la manera en que los dibujamos. Por ejemplo, casi siempre dibujamos los triángulos como apoyados en un lado y les decimos que esa es la base. Es una idea muy intuitiva porque precisamente parece que ahí se apoya el triángulo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros ponemos un triángulo que parece apoyarse en un vértice y les decimos que cuál es la base, los niños van a tener dificultades y van a decir, este triángulo no tiene base. Cuando en realidad la base es cualquier lado del triángulo y por lo tanto también el triángulo va a tener tres alturas y no solo una, como muchos niños creen o muchos adolescentes. Bueno, pero entonces regresemos a nuestra pregunta inicial. Nos habíamos preguntado cuál es el propósito de enseñar geometría en la educación básica. La enseñanza ostensiva pone mucho énfasis en el aspecto informativo de la materia, de la geometría. Por eso creemos que tienen que aprenderse nombres, identificarlos, aprenderse propiedades, así como aprenderse información. Pero la geometría tiene otro propósito que podríamos pensar es más importante que el informativo y es que es el aspecto formativo. El carácter formativo de la geometría se da cuando en la enseñanza nosotros gestionamos las clases de tal manera que resultan un desafío intelectual, una forma de pensamiento geométrico, porque la geometría es un modelo de razonamiento. Cuando nosotros atendemos al carácter formativo de la geometría, desarrollamos habilidades. Desarrollamos, por ejemplo, la habilidad para visualizar, para ver de cierta manera las figuras, la imaginación espacial, la creatividad, en la geometría hay mucha creatividad, la comunicación, también desarrollamos habilidades para el dibujo, para construir las figuras y sobre todo desarrollamos un tipo de razonamiento muy especial que los muchachos no van a aprender en la vida cotidiana, que tiene que trabajarse en la escuela, un tipo de razonamiento que se llama deductivo. Bueno, vamos a ver algunas actividades que precisamente desarrollan las habilidades cuando se trabaja la geometría atendiendo a su aspecto formativo. Y esto no quiere decir que descuidamos el informativo, o sea, realmente estamos trabajando en paralelo, pero es el tipo de actividades que ponemos y la manera en que las gestionamos lo que va a poner énfasis en este aspecto que les digo. Por ejemplo, para la visualización tenemos esta actividad que es cuántos cuadrados ves en la siguiente figura. Ahí evidentemente se ve un cuadrado grande y 2, 4, 5, 25 cuadrados pequeños, pero no son los únicos que hay. Ahí hay muchos más cuadrados. Y esta actividad es muy bonita porque además los muchachos van a descubrir un patrón de cuántos cuadrados hay, no solo en esta, sino cuando el cuadrado tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados por cada lado. En la siguiente actividad, que es para ejemplificarles cómo podemos desarrollar la imaginación espacial, se trata de un cubo al que le hemos truncado un vértice y entonces ahora tenemos lo que llamamos un cubo truncado. Y la actividad consiste en que los niños nos digan cuántas aristas, vértices y caras tiene este nuevo cuerpo geométrico. Ahí se ponen en juego varias cosas. Por ejemplo, tenemos la representación plana del cubo.
En esta representación plana no se ven todas las caras, ni se ven todas las aristas, ni se ven todos los vértices. Los muchachos tienen que imaginar las que sí existen, pero no se ven. Entonces hay un trabajo ahí de visualización también, de comprender la representación plana del cubo y de imaginación espacial, que se conjuga también con lo que los muchachos saben de este cuerpo geométrico. Bien, en la siguiente diapositiva vemos una actividad que desarrolla la creatividad. La creatividad se puede trabajar de muchas maneras en la geometría, y aquí la actividad consiste en darle a los niños 6 triángulos, como el que se nota del lado izquierdo, y pedirle que construyan un mosaico como el del lado derecho. Además de estar trabajando visualización, imaginación espacial, aquí también en la siguiente parte de la actividad se le pide al niño que ellos inventen un mosaico, a los niños, perdón, que inventen un mosaico. Y ahí también vemos cómo desarrollan su creatividad a partir del trabajo con las figuras geométricas. En la siguiente diapositiva tenemos una actividad en donde trabajamos la comunicación. Les decía yo al principio que en la enseñanza ostensiva se le da mucho peso a la cuestión de los nombres y de las definiciones. El hecho de que cuestionemos esa enseñanza ostensiva no quiere decir que también estamos cuestionando que los niños y los muchachos se aprendan los nombres de las figuras y sus propiedades. Aquí la cuestión es cómo llego a ellas. Y en estas actividades de comunicación, el vocabulario geométrico, los nombres de las figuras, los nombres de las relaciones geométricas, paralelismo, perpendicularidad, cobran cierto sentido porque son una necesidad para llevar a cabo la actividad. Y aquí de lo que se trata es de que escriban un mensaje para que alguien reproduzca la figura que ahí se muestra. También otras de las actividades que son muy importantes en geometría son las actividades de construcción, que desarrollan habilidades para el dibujo. Estas habilidades de construcción, estas actividades de construcción tratan de que los muchachos construyan las figuras geométricas. ¿Por qué? O los cuerpos geométricos. ¿Por qué son importantes? Pues porque funcionalizan las propiedades de las figuras. O sea, cuando yo construyo un cuadrado, el que tenga lados iguales y ángulos rectos es un requisito para que mi cuadrado sea cuadrado. Entonces, al pedirle que lo construyan, estoy de alguna manera permitiendo que ellos se fijen en esas propiedades para que lo puedan construir. De otra manera no pueden. Entonces, la construcción de figuras de muchas maneras, no solo con regla y compás, también puede ser con algún software dinámico, o también con doblado de papel, con recorte de papel, a manera de rompecabezas geométricas. O sea, la construcción de figuras es una de las actividades principales en geometría. En este caso, además de trabajar eso, lo que estamos trabajando es que anticipen. O sea, se les da una serie de instrucciones, la diapositiva dice: traza una circunferencia, traza 2 diámetros perpendiculares y luego une consecutivamente cada uno de los puntos de corte de los diámetros con la circunferencia. Y entonces se le pide, bueno, qué figura se obtiene y luego compruébalo. Porque se me olvidaba, otra de las habilidades que se desarrolla con una adecuada enseñanza de la geometría es la de anticipar qué va a pasar y luego tratar de validar o de comprobar que efectivamente la conjetura que hago de lo que va a pasar se cumple o no se cumple. Y eso es una habilidad que se requiere no solo en matemáticas, sino también en la vida cotidiana. Y bueno, también les decía que con la enseñanza de la geometría se desarrolla un razonamiento que le llamamos razonamiento deductivo. De hecho, la geometría es la primera ciencia que hace uso de la deducción. Se construye todo un cuerpo de deducciones que a partir de ciertos elementos, axiomas, definiciones, yo puedo demostrar unas propiedades y a partir de esas otras y otras. O sea, voy deduciendo. Y se sabe que este tipo de razonamiento no se desarrolla de manera espontánea en la vida cotidiana, sino que requiere de instrucción. Y precisamente en la educación básica nosotros iniciamos a los niños a este razonamiento. Aquí en la diapositiva vemos un ejemplo muy sencillo que dice: a las siguientes figuras se les ha trazado un eje de simetría
y la pregunta es si se puede afirmar que si un segmento divide a un cuadrilátero en dos triángulos iguales, ese segmento es eje de simetría. Primero hay que decir si sí o no. Y luego, algo muy importante es que tienen que argumentar su respuesta. O sea, decir sí, ¿por qué? O no, ¿por qué? Y ahí es donde entran, en esos argumentos entra un razonamiento que se tiene que hacer, se tiene que validar la hipótesis. Y bueno, en primaria quizás lo hagan de manera empírica, porque los muchachos están iniciando, y en secundaria ya se esperaría que emplearan un razonamiento deductivo a partir de inferencias. Bueno, pues yo esperaría que se fueran con la idea de que la geometría desarrolla muchas habilidades, que es muy importante el aspecto formativo, no solo el informativo, y que esto se logra, como ya lo dije antes, a partir de la tarea que les propongo, de elegir una tarea adecuada y también de cómo la gestiono en clase, cómo la trabajo con los muchachos. La tarea por sí sola puede o no puede ser adecuada, pero la manera en que yo la trabajo, esa sí es súper importante que atienda ese aspecto formativo. Y para terminar, pues les quiero compartir unas ideas que tomé del libro de Claudia Alsina, que es ¿Por qué geometría?, que es de Alsina y de otros autores, y estos autores dicen que más bien responden a la pregunta ¿para qué enseñar y aprender geometría? Y dan varias razones, y entre ellas están para cultivar la inteligencia, para desarrollar estrategias de pensamiento, para descubrir las propias posibilidades creativas, para aprender una materia interesante y útil, para fomentar la sensibilidad hacia lo bello, para trabajar matemáticas experimentalmente, para agudizar la visión del mundo que nos rodea, para gozar de sus aplicaciones prácticas y para disfrutar aprendiendo y enseñando geometría. Creo que son razones suficientes para tratar de enseñar de la manera más adecuada esta rama de las matemáticas. Gracias.